Moisés Wasserman, profesor e investigador y exrector de la Universidad Nacional. Es químico de la Universidad Nacional, doctor en bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y cuenta con un posgrado en la Universidad del Estado de New York. Fue director del Instituto Nacional de Salud, recibió el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar y el Premio Nacional al Mérito Científico como investigador de excelencia. Fue presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bienvenido. Adelante. Gracias, muy amable. Sí se escucha, ¿no? Yo, como aprendí de la lección de José Antonio, me di cuenta que dejó el control remoto. Bien, agradezco muchísimo a Socajas por esta invitación tan gentil. La educación pues es una preocupación de todo el mundo. Yo llamé esto retos en educación, lo viejo, lo nuevo y lo que no existe. Creo que esta mañana la palabra que más se oyó fue la palabra retos y la segunda tal vez futuro. Y es que esto más o menos es el ambiente en el cual estamos viviendo, un ambiente de retos y de una cierta incertidumbre con el futuro. A mí, yo no soy teórico de la educación realmente, simplemente creo que me invitaron por veterano, que es un eufemismo amable, y quisiera hacer unas reflexiones. Yo creo que lo de veterano tiene una gran ventaja. El veterano no aprende a ser más seguro, sino todo lo contrario. El veterano lo que aprende es a ser más inseguro. Y en una situación de incertidumbre, como es la situación de los retos y de los retos que se viven, pues puede ser un enfoque y un acercamiento cauteloso que nos podría realmente ayudar. ¿Qué es el futuro? Veamos un poco qué es el futuro. Yo creo que algunos vieron esta película cuando la estrenaron El Graduado, otros la vieron en cineclubs, otros no la han visto y tienen que verla, pero seguro que todos recuerdan la canción Mrs. Robinson de Simon y Garfunkel. Y que es de esta película, y en esta película en algún momento Dustin Hoffman es muy jovencito y se acaba de graduar del colegio. Lo agarra del hombro un señor muy amable allá en su fiesta de graduación, me parece recordar que era Mr. Robinson, pero no estoy seguro, y le dice: te voy a decir cuál es el futuro en una palabra. La palabra es plásticos. La película es de 1967. El futuro en 1967 era plásticos. Me consta porque yo me gradué de químico en el 69. ¿Qué ve un joven de hoy en día cuando le dicen la palabra plástico? Ve un mar de plásticos en el océano. Es decir, apenas en 52 años el futuro es distinto. Si le preguntan a cómo relaciona la palabra plásticos con futuro, va a decir que su relación es acabar con los plásticos, sacarlos del océano, no usar pitillos, no usar vasos desechables, sino de papel, etc. El futuro, la capacidad de vaticinar el futuro es muy limitada. Tiene grandes riesgos. Claro que también tiene ventajas. La ventaja es que puede que uno no esté para que le pidan cuentas, pero tiene grandes riesgos y por eso precisamente pienso que hay que ser cauteloso y que hay que entenderlo bien.
En educación, todo el tiempo estamos pensando en cómo renovar, y creo que es bien importante entenderlo bien. Mi abuelo y mi bisabuelo estudiaban así. Era una sociedad muy estudiosa. Se aprendían de memoria cientos de páginas y miles de páginas de comentarios sobre los cientos de páginas. Y se las sabían exactamente de memoria, no solamente porque había que sabérsela de memoria, que eso era virtuoso, sino porque equivocarse era un poco pecado. De modo que había que sabérsela exactamente de memoria. Ahora, ¿cuáles eran las competencias importantes para esa clase de estudio? Estudiaban todos alrededor de una mesa, con un solo libro. Eran sociedades pobres y tenían un solo libro, entonces el libro estaba en el centro de la mesa y todos estudiaban alrededor de la mesa. Entonces, ¿cuáles eran las competencias? La primera competencia era leer en todas las direcciones. Eso que dice allá es, al principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. La primera parte del Génesis, pues, y claro, por supuesto, que había personas que tenían que leer, como se lee allí, de derecha a izquierda, pero el que estaba enfrente leía al revés, de izquierda a derecha y para arriba, y los que estaban a los lados pues les tocaba leer también de abajo para arriba o de arriba para abajo. Es decir, una competencia fundamental en el estudio en ese momento era saber leer en todas las direcciones. Quien no sabía leer en todas las direcciones le iba mal, no podía estudiar bien. Es una competencia fundamental. La otra competencia fundamental era la memoria. Había que saberse todo de memoria, cientos de páginas, como decía, había que saberlas de memoria. Pero eso tenía otro componente interesante, y es que la forma de aprender era que se levantaba uno de ellos y recitaba. Y cuando se paraba, cuando ya no podía seguir recitando, algún compañerito que sí se la sabía o que sí la recordaba, le soplaba, como decimos pues aquí coloquialmente, le sopla uno al otro. Es decir, que soplar era el método de estudio. Soplar era correcto, no incorrecto, ese era el método de estudio, soplar, así estudiaban. Por supuesto que esas competencias ya no son tan necesarias, pero había algo importante en esto, y es que se estudiaba en conjunto, estudiaban juntos, estudiaban en grupo. ¿Qué pasó después? Hay más libros, ya cada uno tiene su libro y cada uno tiene su mesa. Incluso hay algunos proyectores como los que hay aquí, etcétera, y entonces los salones se volvieron salones cuadriculados, cada uno tenía su libro, la memoria ya no es tan importante, cada uno tiene sus instrumentos, no hay que aprenderse las cosas de memoria, eso está bien, pero cada uno estudiaba solo. Soplar se volvió un delito. Por soplar le anulan a uno el examen. No se puede copiar. Entonces estudiaban todos juntos, pero cada uno solo. El salón de clase es completamente diferente. ¿Y qué pasa después o qué está pasando ahora? Regresamos a las mesas redondas. Todos juntos, estudiando en grupo. Nuevamente, soplar ya no es problema. El maestro moderno, o por lo menos en muchas de las teorías modernas de educación, ya no se califica individualmente, sino que se califica en grupo. Ya no se le pone una nota con 3 decimales, sino se le pone una evaluación general.
y nuevamente se trabaja en grupo. Incluso hay teóricos, hace un tiempo estuvo aquí en Colombia uno de ellos, un profesor de Harvard de física, Eric Mansour, que hizo experimentos en sus clases de física de Harvard. Harvard tiene los mejores estudiantes de Estados Unidos porque selecciona en una forma supremamente rigurosa, y él encontró, haciendo pruebas de entrada y pruebas de salida, que sus estudiantes no aprendían nada, que salían sabiendo exactamente lo mismo que sabían cuando entraban. Es decir, sabían resolver problemas de texto, pero no entendían los conceptos físicos mejor de lo que los entendían cuando entró. Y entre los experimentos, pues no voy a entrar en muchos de esos porque el tiempo es limitado, pero los experimentos lo llevaron a la conclusión de que aprenden mucho más los estudiantes de sus compañeros que de sus maestros. Y entonces las nuevas pedagogías pues tienden más bien a una cooperación entre los estudiantes y a una enseñanza mutua de estudiantes entre los compañeros. Las moralejas, o algunas moralejas, las cosas que suceden en el exterior del ambiente de estudio generan condiciones nuevas. Las innovaciones no son inventos que se le ocurre a cualquier persona, son generadas por un problema que hay que resolver. A veces no solo por un problema, sino por el cambio de las competencias que la persona requiere. Esto tal vez sea arriesgado, pero a mí me parece que rara vez hay revoluciones en la educación. Son más bien cambios graduales y cambios cautelosos. Los sistemas educativos nunca son puros ideológicamente. Los sistemas educativos son híbridos. Y la memoria, pues hay quienes dicen, y lo hemos visto en Colombia en muchos artículos, en la prensa incluso, que ya no hay necesidad de memoria, que no hay que aprender cosas de memoria. Pues sí, no hay que aprender los cientos de páginas de textos, pero la memoria es un componente necesario de cualquier competencia. Y lo pongo, pues si un químico no sabe unas cosas básicas como esas que puse allá, si una persona no sabe el significado de unas 10.000 o 20.000 palabras, si un jugador de fútbol no tiene una idea bastante clara de las leyes de Newton, no va a saber meter goles. La conclusión a la que quiero llegar con este cuento es que innovar no es el objetivo. El objetivo es resolver un problema. Y lo pongo así en palabras bastante tajantes, porque innovar se volvió una moda y entonces se piensa que cualquier cosa que no se haya hecho antes es mejor que algo que ya se haya hecho antes. No necesariamente. El objetivo es resolver un problema. Todo sistema educativo tiene teoría como base. Para los que trabajamos en ciencias naturales, es más fácil el problema. En ciencias naturales las teorías están sometidas a pruebas y si hay un experimento, una observación que contradice a la teoría, pues la teoría se cae. Y no hay... Pues lo pongo exageradamente sencillo, mis colegas se pondrían un poco bravos, pero es así a la larga. Es decir, si la teoría es confrontada con unos hechos y no funciona, pues no funciona. En ciencias sociales y humanas las cosas no son tan fáciles. Es muy difícil confrontar teorías educativas con los hechos. Muchos de ustedes tal vez, o algunos de ustedes fueron educados en un jardín infantil Montessori.
Por ejemplo, ¿saben si eso tuvo impacto en su desarrollo intelectual, en su desarrollo profesional? ¿Cómo hacen para saber si eso tuvo impacto en su desarrollo? No es sencillo, no es sencillo porque sucedieron muchas otras cosas fuera de haber estado en el jardín de Montessori. Y entonces las teorías se alternan y a veces hay razones curiosas para que se alternan. Hace 40 años hablábamos en el sistema educativo colombiano de los planes abiertos. En los años 80 hablábamos de los OBEs, la educación basada en resultados. En los 90 establecimos los currículos de temáticas integradas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nombres, seguramente los de aquí que hayan estado vinculados a educación han usado nombres por cantidades: John Dewey, Jean Piaget, Skinner, Brunner, en fin. Y hay además teorías psicológicas, y hay teorías filosóficas distintas, y hay teorías cognitivas y también de neurofisiología, teorías muy importantes sobre la enseñanza y el aprendizaje. Y pues las teorías, como decía antes, tienen un impacto importante. No hay un sistema que no tenga una teoría por detrás, pero muchas veces las teorías también tienen una incertidumbre y como decía antes, generalmente son híbridos. Hay un ejemplo para mí dramático: Bertrand Russell. A mí me gusta mucho Bertrand Russell, yo soy un fan de él. Es uno de los filósofos del siglo XX, realmente uno de los buenos filósofos del siglo XX, y para él uno de los problemas centrales en su pensamiento fue el problema de la educación. Y eso que hay allá es un listado de libros en los cuales él reflexiona sobre la educación. Y pues pensaba en una educación con amplísima libertad, una visión moral muy progresista, formación de responsabilidad, inducción de intereses en los niños. Es decir, tenía una teoría progresista y amplia de la educación. Tanto le importaba la educación que en un determinado momento vendió su casa, renunció a su cátedra en la Universidad de Cambridge y estableció un colegio. Compró una casa para colegio y estableció un colegio para sus hijos y para los hijos de sus amigos, el colegio de Beacon Hill, donde puso a prueba todas sus teorías educativas. Y es pues una de las personas, insisto nuevamente, una de las personas más sensatas del siglo XX. Pero tragedias pasan. Y años después leí el libro Mi padre Bertrand Russell de Catherine Tate Russell, que era su hija y que estudió en Beacon Hill. Para ella construyó el colegio de Beacon Hill. Y este filósofo, que era fundamentalmente y abiertamente ateo, su hija se volvió misionera en Uganda. Vivió una vida religiosa y en su libro, en su biografía, dice que los peores años de su vida fueron los años en el colegio de Beacon Hill. Eso no quiere decir que las teorías de él hayan sido malas, no. Eso confirma un poquito lo que decía antes, de que en ciencias humanas y en ciencias sociales es un poco más difícil hacer una medición de la certeza o no certeza de una teoría, y sobre todo porque los humanos somos todos distintos.
Ahora con innovación, pues yo he discutido mucho de innovación con mucha gente de innovación en la educación y siempre les planteo una paradoja que los desconcierta un poco. Y es la paradoja del innovador en educación. Si uno se pregunta cuál es el método educativo más comprobado o el único comprobado para generar innovadores, la única respuesta posible es el método viejo, porque es el único. Todos los que proponen innovaciones fueron educados con el método viejo, lo que demuestra que el método viejo genera innovadores. Y las innovaciones, como no han sido puestas a prueba, pues no han generado innovadores, entonces no sabemos si sirven o no sirven para generar innovadores. Es una paradoja, pues como esas paradojas de la mitología griega o algo así, pero es simplemente un llamado de precaución. Efectivamente, no hay que despreciar el sistema educativo anterior porque ha generado innovadores, ha generado gente que está pensando la educación distinta. ¿Qué se quiere lograr con la educación? Este manifiesto dice algunas de las cosas y yo creo que es importante fomentar creatividad, hacer de las instituciones lugares de pensamiento creativo, transformar lugares de trabajo en ámbitos de estudio, muy importante para la misión de los que están acá, promover diálogos interculturales, promover investigación científica, diseño de nuevos procesos, apoyar negocios innovadores. Este es el manifiesto del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, el año 2009. Muchos se preguntan si el presente existe y creo que hay muchos filósofos que dicen que el presente no existe, existe el pasado y existe el futuro. El presente es como un paso intermedio entre el pasado y el futuro. Según esta diapositiva, el problema es que existe y es demasiado largo, porque esto fue hace 10 años y yo creo que podríamos exactamente decir lo mismo hoy. Pasemos ahora a nuestros retos. Y aquí hay otra problemática importante, más característica de los países no desarrollados o en desarrollo que de los países desarrollados. Y es que siempre estamos en situaciones de transición, pero el problema en las situaciones de transición es que no hemos resuelto los problemas viejos. No sé si esto ilumina, así esto ilumina. No hemos resuelto los problemas viejos aquí todavía en las cavernas y ya nos estamos enfrentando con los, y ya nos estamos enfrentando con los problemas nuevos. Es decir, no hemos resuelto los problemas de la caverna y ya estamos yéndonos al espacio. Y es una realidad y es una realidad que tenemos que enfrentar. Los de ustedes que trabajan en salud saben perfectamente que la transición de salud a nosotros nos pega muy duro porque ya una población grande está sufriendo las enfermedades crónicas, pero todavía tenemos todas las infecciosas encima. Y lo mismo nos sucede realmente en muchos otros campos. Entonces tenemos que entender que tenemos retos de las dos clases, como decía el título al principio, de lo viejo y de lo nuevo, y peor todavía de lo que no existe. ¿Y cuáles son algunos de los retos viejos? Voy a pasar muy rápidamente, ustedes lo conocen. Estos son datos de cobertura educativa básica y falta el bloque más importante, pues no el más importante, uno de los más importantes, digamos, por lo menos, que es el bloque de la edad temprana, que las cajas tienen mucho que ver con eso precisamente y tienen un impacto muy fuerte en eso. La edad temprana tenemos una cobertura bajísima en el país.
y creo que todos los estudios de neurofisiología modernos, todos los estudios del cerebro, señalan que es una edad absolutamente fundamental en la formación y con el futuro educativo de las personas, y nosotros tenemos la peor de las coberturas. Y luego tenemos una cobertura razonablemente buena en básica, en primaria, una cobertura más o menos buena en secundaria y de pronto una caída en educación media. ¿Y por qué esa caída tan fuerte en educación media? Pues hay seguramente muchas explicaciones, pero una no menor es porque hay una población que cuando llega a la media tiene que salir a trabajar. Entonces es un reto muy importante, ¿cómo subimos esa media? Hay otros indicadores aquí muy importantes. Si ustedes ven las diferencias entre lo urbano y lo rural, tenemos unas brechas enormes entre lo urbano y lo rural. Y la situación de educación rural es realmente defectuosa. Y no solamente en cobertura. En calidad, si usamos las pruebas Saber 11, fíjense que la calificación A y A+, que son las mejores, digamos, en el rural disperso apenas el 2% de los estudiantes tienen esa calificación. Mientras que en las zonas urbanas, pues ya es 30 y pico %, y si suman 20, y si suman B, pues llega a 60% o algo así. Aquí se muestra un enorme reto que tenemos por delante. Es decir, la calidad es tremendamente desigual. Las zonas rurales, y peor, las zonas rurales dispersas, tienen una educación de baja calidad. Las razones, pues hay muchas, no puedo entrar, pero se pueden discutir, son muy importantes. Pero también tenemos un problema cuando nos comparamos internacionalmente. Cuando nos comparamos internacionalmente, el porcentaje de los mejores estudiantes en al menos un tema de los estudiados en PISA se estudia matemáticas, ciencias y lenguaje, y capacidad de expresión y de lectura, de entender las lecturas, mientras que en Singapur, por ejemplo, o en China, en Singapur es casi el 40% de los mejores estudiantes en uno de los temas, en China el 30% o algo así, en Colombia estamos en 1.2%. Y no creo equivocarme mucho si adivino de qué colegios vienen ese 1.2%. En la educación superior también hay que reconocer que hemos mejorado muchísimo. Es decir, muchísimo realmente. Cuando yo estudié en la Universidad Nacional, que es hace tiempo, pero no es la prehistoria, había una cobertura del 4%. Es decir, solamente el 4% de los jóvenes de mi edad, de estudiar en la universidad, estudiaba. Hoy en día estamos en el 52.8%, casi 53%, es decir, ha habido una mejora muy grande. Pero hay un reto muy grande por delante. Nosotros nos comprometimos a que el 2030 va a ser 80%. Y ese es pues un reto que tenemos encima. Además, si miramos en las distintas disciplinas, ahí hay muchos números y es molesto pedir que miren números, pero lo que les puedo adelantar es que las profesiones menos estudiadas son ciencias y profesiones agrarias. Y si me preguntaran a mí, escoja las dos profesiones que más necesita Colombia hacia el futuro, pues yo no sería raro que dijera que ciencias y profesiones agrarias. Pero entonces,
Estos son algunos de los retos del pasado: cobertura del 80% para el 2030, cobertura total en edad temprana, calidad en educación básica, calidad y cobertura en educación media, y en educación media además, como son ustedes muy conscientes, porque creo que las cajas de conversación están muy metidas en eso, puede ser una educación media combinada con educación para el trabajo, con una educación formativa para el trabajo, calidad en educación superior, equidad regional. Como les decía antes, ¿existe el presente? No sabemos. Parece que dura mucho. Y los retos del futuro. Algunos predicen que en la vida de las personas que están ahora entrando a la vida laboral van a tener 15 trabajos distintos en su vida. Pero eso es chiquito con la siguiente predicción, que dice que van a tener 5 oficios diferentes. No trabajos, oficios diferentes. Entonces, pues imaginen el reto futuro de pensar cómo vamos a educar a personas para que cambien 5 veces de oficio en la vida. Pues es bastante complicado. ¿Cómo hacemos para educar eso? Cuando se entrevistan, una entrevista en empresarios en toda la América Latina, el 50% decían que la universidad no les ofrece el trabajador que ellos necesitan. Y seguramente que aquí también hay algunos empresarios de todo tipo y es posible que digan lo mismo. ¿Y cuál es el que necesitan si la situación es la anterior? Si la situación es que tiene que cambiar de oficio 5 veces en la vida. Alguna vez en una reunión con empresarios, cuando estaba en la rectoría y me decían que la universidad no les preparaba a la gente que necesitaba, cosa que tomo muy en serio porque pues es un problema serio. Yo les decía, bueno, ¿y qué gente necesita? Dígame qué es lo que necesita. Y después de que me dice qué es lo que necesita, le digo, bueno, yo para armar un programa de estos, lo mínimo que necesito es unos 3 años. Y entonces aceptaremos estudiantes que van a estar estudiando 4 o 5 años. Es decir, que van a salir los primeros egresados que usted necesita dentro de 8 años. Y si dentro de 8 años usted necesita los mismos que necesita hoy, su empresa es muy mala. Eso pues un poco muestra cuál es la problemática que tenemos. Y tenemos cosas que se nos vienen. La inteligencia artificial, ¿para cuándo? Para ya. Ya la tenemos, ya está en todas partes. Pues, si alguno de ustedes vio Big Bang Theory, recuerdan que Raj Kutrapali se enamoró de Siri. Y algunos debieron haber visto una película también, creo que se llamaba Her, en que también el señor se enamora de su sistema operativo. No está tan lejos la inteligencia artificial, está ya aquí. Hay destrucción de unos trabajos, hay creación de otros, hay profesiones con fecha de caducidad. Hay muchas economías que hablan del salario básico de supervivencia como una solución, es decir, gente que no trabaje, pero que recibe en el futuro,
se recibirá si la sociedad es lo suficientemente productiva, habrá un salario básico de supervivencia para todos, pero entonces, ¿qué va a hacer esa gente? En la conferencia pasada vimos la relación tan grande que hay entre el desarrollo intelectual, entre la inteligencia, las capacidades propias y la felicidad. Si estaremos creando una sociedad de infelices, es absolutamente inevitable pensar qué es lo que tenemos que hacer en esta situación de cambio tan realmente dramático que se viene. Y con esos empresarios que comentaba anteriormente, discutíamos un poco, y cuando me decían que necesitaban educación para el trabajo, yo les decía que bueno, que estoy completamente de acuerdo, la mayoría de la gente se educa para hacer algo con lo que sabe, pero que no hay que confundir entre educación para el trabajo y educación para un trabajo. Son cosas distintas. Si usted educa a un comunicador social, no importa lo que le ponga por delante, micrófonos, cámaras, papel, lápiz, tablets, lo que sea, el comunicador social es un comunicador social. Y si los medios cambian, pues él va a cambiar con los medios. Pero si usted educa a un telegrafista, pues se acabó con el telégrafo. Es decir, hay una diferencia grande entre educar para el trabajo y educar para un trabajo. Educar para el trabajo realmente requiere una gran flexibilidad. Alguna vez me arriesgué también como para molestar a la gente, pero no estoy tan, cada vez me convenzo más de que no es tan loco. Nos va a tocar regresar al trivium y el quadrivium de la Edad Media. Por supuesto no los mismos. Gramática, retórica, dialéctica, aritmética, astronomía, no, tal vez otros. Pero sí a una formación muy fundamental. Una formación muy fundamental que simplemente construye en la persona las bases para posteriormente desarrollarse en la dirección que quiera o que deba desarrollarse. Las ingenierías van a cambiar y van a cambiar de nombre y cada vez va a haber una ingeniería distinta, pero me parece muy improbable que haya una ingeniería que no tenga que usar matemáticas o física. Y podemos hablar de nuevos materiales con nuevas profesiones y cosas distintas, pero por más nuevo material que sea, algo de química debe tener. Por otro lado, para funcionar la gente tiene que comunicarse y tener las capacidades de comunicación es absolutamente fundamental en un sistema educativo. Entonces, no es raro pensar que vamos a regresar a unos sistemas de educación muy básica y fundamental, a una educación continua en el tiempo, a una autoeducación permanente, es decir, a educar a una persona que se autoeduque, que tenga las bases fundamentales y las bases funcionales, pero sin muchos detalles. Fundamentos clásicos como la física, la química, biología, lectura y comprensión, escritura y expresión, y habilidades fundacionales importantes como la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de comunicarse, el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de abordar problemas. En la capacidad de abordar problemas debo resaltar algo
las últimas palabras de José Antonio, la principal capacidad para resolver un problema es no tener miedo a enfrentarse al problema. Creo que, por lo menos en mi experiencia con estudiantes, el principal impedimento de los estudiantes es el miedo a enfrentarse al problema que tienen que resolver. Aprender a aprender. Resiliencia es capacidad de levantarse después de fracasar. El fracaso es una enseñanza, pero para que sea una enseñanza, pues tiene uno que saberlo hacer. Tolerancia y empatía. Esos, digamos, serían los fundamentales. Ahora, las nuevas teorías, y como decía, hay muchas teorías, pero hay cosas que se puede decir que están más o menos consensuadas en muchos de ellos. El aprendizaje tiene que ser personalizado. Es decir, cada vez más el estudiante tiene que ser dueño de su propio programa de formación. Esos programas rígidos, estructurados, en los cuales entra el primer día y sabe exactamente en dónde va a estar el último día, no son posibles. No puede haber dos matemáticos iguales. El aprendizaje personalizado. Muchísimo trabajo en evaluación personalizada. La evaluación a tiempo presente es fundamental y hoy en día contamos con instrumentos, incluso con instrumentos informáticos y electrónicos para hacer una evaluación a tiempo presente. Todas, yo creo, confluyen en necesidad de cambios de fondo en la cultura del aprendizaje. Uso de instrumentos y métodos variables, capacidad de aprender de los experimentos de los otros. Aprovechar las nuevas tecnologías sin pensar que las tecnologías resuelven por ellas mismas los problemas. Ese es otro de las cosas en las cuales caemos, que pensamos que comprando unos computadores resolvimos el problema del aprendizaje. No lo resolvimos. La educación ciudadana es importante y tiene 4 dimensiones: una dimensión política, que es la participación, una dimensión civil sobre derechos, una social de seguridad y bienestar, y una moral, que es la decencia. Y es una educación que debe estar presente en forma continua desde el principio, desde la edad temprana. Hay mucha gente que vaticina cosas muy serias. ¿Seguirán yendo los niños al colegio? Hay una tendencia de enseñarles en la casa. ¿Competirá la universidad con la inteligencia artificial? ¿Será que podemos tener profesores de inteligencia artificial que reemplacen? ¿Seguirá siendo necesaria la universidad? Si los títulos dejan de ser importantes, como mucha gente dice, los títulos no son importantes, entonces ¿para qué la universidad? ¿Sobrevivirá a toda esta caída de deserciones? Aquí simplemente quiero recordar que los objetivos definen la técnica y no al contrario. Que tenemos que definir la técnica que vamos a usar de acuerdo con los objetivos que nosotros nos pusimos. Y todas las anteriores preguntas, pues sí, hay algo de incertidumbre, pero hay muchos trabajos que se han hecho, incluso recientemente hay trabajos de la OCDE que analizan el impacto de las nuevas tecnologías en la educación y llegan a resultados muy interesantes. Sí, tienen un impacto muy importante y tal, y al final una conclusión: sin embargo, el determinante es el maestro.
Y pienso que pues eso hay que tenerlo, y por eso para terminar repito una frase de Pierre Corneille, que algunos dicen que es se me fue, de Don Juan bueno, es de Corneille en todo caso. Y que dice que los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Pienso realmente que el colegio va a seguir existiendo, no lo va a reemplazar la casa. Las universidades van a seguir existiendo, van a cambiar muchas cosas, el colegio va a cambiar muchas cosas, la universidad va a cambiar muchas cosas, pero gozan de cabal salud. Lo importante realmente es, como decía antes, fijar los objetivos. Uno define las tecnologías y los medios de acuerdo con los objetivos. Y uno innova para resolver problemas, no para hacer algo que nadie haya hecho antes. Muchas gracias. Eso es lo que quería.